Buenas a todos y bienvenidos a la Hacienda Pública de la Unión Europea, la posición. En este tema vamos a ver principalmente de dónde sale el presupuesto, de dónde saca el dinero y en qué lo gasta a la hora de ejecutar las tareas de la Unión Europea. Para que un país pueda hacerse miembro de la Unión Europea, lo que tiene que hacer es dar una serie de competencias, una serie de poderes, dejarlos en manos de la Unión Europea. Esta unión ha hecho que la Unión Europea tenga una serie de capacidades y una serie de ingresos que le den una cierta identidad y una cierta independencia propia, en la cual su principal instrumento ha sido el presupuesto. Pero, ¿de dónde sale este presupuesto? Vayámonos al origen de todo. Y el presupuesto viene condicionado por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Reglamento Financiero. Estas dos cosas van a regir lo que nosotros conocemos como el presupuesto de la Unión Europea. Pero el presupuesto no es simplemente una cantidad X de dinero, sino que tiene que estar bajo una serie de principios, ya sean la anualidad, la especialidad, la unión de la cuenta, unidad y veracidad presupuestaria, universalidad y los que yo quiero recalcar especialmente, que son el equilibrio, la transparencia y la buena gestión financiera. Estos tres principalmente porque el equilibrio siempre hay que buscarlo, ya sea en un sistema de organización política centralizada o menos descentralizada, ya sea por una serie de medidas que favorezcan más a unos y dejen a otros. A nivel de transparencia, porque se te tienen que ver las intenciones. Si actúas en nombre, por y para tantos países, se te tiene que ver la cara. Es un gesto de buena fe, de buenas intenciones. Y la buena gestión financiera, por muy buenos que seamos, por muy equilibrados que seamos, si las cosas no se aplican donde se tienen que aplicar y que den una serie de resultados, no se están haciendo las cosas bien. Dentro del presupuesto de la Unión Europea hay como dos grandes secciones: los ingresos y los gastos en general, donde va todo, y las secciones para cada institución. Dentro de ese último tenemos las líneas presupuestarias de ingresos y gastos según su naturaleza. Aquí es donde se empiezan a clasificar según sus diferentes... Aquí es donde se empiezan a clasificar las diferentes actividades. Y dentro de esto, en la sección 3, tenemos el estado de gastos de la comisión, en el que cada título es una política y cada capítulo es una actividad diferente. Bien, la forma de presentarse, la forma en la que se expresa este presupuesto, viene teniendo en cuenta la previsión y teniendo en cuenta que hay que autorizarlos, saber que podemos asumirlos. Llegamos a los créditos. Hay dos tipos de créditos. Lo primero que son los créditos por compromiso, que vienen a ser las promesas, los acuerdos, te juro que te vengo a pagar, para que tú puedas formarte, para que puedas construir, para que puedas seguir con tu actividad económica. Y por otra parte están los créditos de pago, que ya esos vienen a ser el momento de pagar, donde hay que desembolsar, donde esas promesas se tienen que volver realidad. Todo esto ha sido el de dónde sale el presupuesto, pero a nivel teórico, a nivel de papeles, a nivel de libros grandes donde se estudian. Ahora, teniendo en cuenta cómo se presenta, de dónde viene, qué hay que hacer, cómo se forma el presupuesto de verdad de la Unión Europea, pues tenemos 5 pasos. El primero, elaboramos el proyecto. Vemos qué te hemos prometido, qué tenemos que hacer, cuánto dinero tenemos. Y cuando ya tenemos un poco la idea clara, es cuando llegamos al Consejo. El Consejo transmite su posición al Parlamento. Decide, bueno, pues hemos visto esto, hemos hecho esto, ¿nos parece guay o no nos parece guay? Normalmente, sí, les parece bien. El Parlamento lo vuelve a revisar, coge que seguro que es un documento bastante grande, y puede decidir si aprobarlo, ponerle el sello grande y decir, nos parece genial, para adelante. O puede no gustarle. Por lo que sea, puede no parecerle correcto. Entonces, formamos un comité de conciliación, en la que las dos partes tienen que decir en qué no estamos de acuerdo, por qué y cómo lo arreglamos. Pueden pasar dos cosas a partir de aquí: que se alcance un acuerdo, lo cual facilitaría mucho las cosas, y el Parlamento y el Consejo van a una votación oficial, donde ya oficialmente se dice, este es nuestro presupuesto para el año X. O, por lo contrario, puede no aprobarse. En ese caso, la Comisión tiene que volver a empezar, tener en cuenta todo lo que el Parlamento le ha dicho y hacer unos cambios que permitan encontrar una vía para que ese presupuesto se apruebe. Se apruebe o no se apruebe, las cosas van a seguir. Entonces, si se aprueba, ¿qué va a pasar? Que se produce un anuncio oficial de parte de David Sassoli, el presidente de la Unión Europea, y dice, lo hemos conseguido, todo bien. O, por el contrario, si empieza el ejercicio y no hay un presupuesto oficial aprobado, lo que va a pasar es que se establece un presupuesto extraordinario que va por meses. Se establece un tope y se va funcionando con eso hasta que lo más pronto posible se apruebe uno. Todo este proceso se está condicionado bajo el acuerdo interinstitucional, el sistema de recursos propios y el marco financiero plurianual. Poca broma,
con el marco financiero plurianual, el MFP. El MFP, poca broma. ¿Qué es? Básicamente es un documento donde nos dice el límite máximo que podemos establecer tanto en promesas como en pagos. Ya lo tenemos aprobado. ¿Qué hacemos con él? Bueno, pues es la comisión quien tiene la autoridad y el poder y el deber de ejecutarlo. A la hora de la práctica, lo que suele hacer es asociarse con los Estados miembros, pues España, Alemania, Francia, Italia, cualquiera de estos, cualquiera de los 27 que forma la Unión, y decir, muy bien, en Francia vamos a hacer esto. Francia, vente para un momento y te decimos lo que queremos hacer y tú nos ayudas a hacerlo. Alrededor del 75% de las actividades se hacen en común entre la Unión Europea y el propio Estado. También puede ser que haya terceros países fuera de la Unión Europea que no sean amigos, que sean socios o que estén en proceso de adhesión y sigan trabajando juntos para según qué tareas de la Unión Europea. Y es donde se ejecutan los ingresos y los gastos, tanto para recibir dinero como para darlo. Pero ese presupuesto hay que controlarlo, hay que saber qué se hace con él, hay que, por muchos límites que hayamos puesto, esos límites en la práctica se tienen que cumplir. ¿Cómo controlamos eso? Hay dos dimensiones, la parte interna y la parte externa. La parte interna viene por cada una de las instituciones. Cada institución es responsable de sus propios gastos. Pero la parte externa, un poco más complicada. Aquí ya sí que hay una división de tareas por parte del Tribunal de Cuentas, que es el que coge la lupa y empieza a mirar los folios y comprueba que las cosas se están haciendo bien, por rellenando los papeles correctos, integrándose a las personas adecuadas. Por otro lado, está el Parlamento Europeo, que el control político más o menos es el que marca un poco la dirección en cómo se van a ejecutar las actividades. Ya no es una cosa de que se hagan bien, sino qué cosas se van a hacer. Muy bien. Todo esto es muy bonito, todo esto es muy teórico, todo esto es perfecto. Vale, pasemos a la hora de hacer cosas de verdad. ¿En qué se gasta el dinero de la Unión Europea? ¿En qué se gasta todo ese presupuesto que hemos juntado? Muy bien. Pues, para el año 2019, el más actual que tenemos, la Unión Europea tiene a disposición 148.199 millones. Dividiendo el presupuesto en varias partes, tenemos, en primer lugar, con un 45,7% de todo el presupuesto, el apartado crecimiento inteligente e inclusivo. Parece mucho, vale, pero hay que estar partido en dos. En la parte 1A encontramos las actividades de competitividad para el crecimiento y el empleo. Básicamente son inversiones de índole comercial, empresarial, de educación, de I+D, cosas así. El 1B, cohesión económica, social y territorial. Estas inversiones vienen del lado de las políticas regionales. En cada sitio habrá que fomentar una cosa, ya sea la comunicación, ya sea el propio empleo, ya sea la formación de cada uno. En el apartado 2, crecimiento sostenible, encontramos lo que es más del medio ambiente, más la naturaleza, la agricultura, el desarrollo, la pesca. En la parte 3, la parte más pequeña del presupuesto, es seguridad y ciudadanía, tanto para la protección de los ciudadanos como los derechos de los propios. El apartado 4, Europa Global, viene a financiar acciones exteriores, ya sea de las fronteras como de fuera. Defender lo que es el comercio de la Unión Europea, defender las fronteras, preparar a los países que se quieren adherir o unir a la Unión Europea. Y el apartado 5, la administración. A la gente que trabaja en la Unión Europea hay que pagarla si está trabajando. Hay que mantener ciertas instituciones. Tenemos que tener un mecanismo y ese mecanismo hay que mantenerlo y lubricarlo. Así que es innegociable este apartado. Y fuera de todo este gran queso que hemos visto, tenemos los instrumentos especiales, que ocupan un 0,3 del presupuesto. Teniendo en cuenta que la Unión Europea está vigente desde 1980, en 40 años ha pasado por muchos vaivenes. ¿De dónde sacamos esta evolución histórica? Pues de los datos, de la historia. Podemos comprobar que partiendo desde aquí, durante 12 años, casi durante 20 años, el presupuesto de la Unión Europea ha tenido una tendencia muy alta, llegando a superar el 1% del PIB 2 veces. Y estos, os adelanto cosas, pero son los récords históricos, como vemos en el gráfico. Después volvemos a tener una caída bastante pronunciada. Afortunadamente, más o menos desde 2003, con altibajos, volvemos a superar esa cifra histórica del 1%, llegando de una forma absolutamente loca al 1,06% del PIB en medio de la gran recesión de 2008, que comenzó en 2008, pero a partir de ese punto y hasta el día de hoy ha sido un descenso en picado. Pero como el sistema de gastos ha cambiado bastante durante estos 40 años, no es siempre muy fiable fiarse de las cifras del dinero en que se ha gastado. Por eso acudimos a otro tipo de gráficos para ver los datos de otra forma. Y lo más reseñable prácticamente aquí es la disminución del peso de la política agraria, la parte naranjita, y vemos como de ocupar un 70% casi del presupuesto, ahora ocuparía más o menos un 40%. Y el otro punto muy reseñable es la parte de las compensaciones, que
por diferentes ajustes en la forma de los ingresos que ahora veremos, ha pasado de ser un volumen importante, mayormente producido por Reino Unido, a ser ahora muy cercano al cero. Esto que vemos ahora mismo es el marco financiero plurianual para el periodo de 2021 a 2027. Estaba hecho casi, estábamos tan cerca. ¿Qué pasó? Que llegó la pandemia del COVID y esto ya no vale. Hay que hacer muchísimos ajustes porque el terreno de juego, el mundo ha cambiado. Ya no se pueden hacer las mismas cosas. Hay otras necesidades. A día de hoy, ¿qué cosas se tienen previstas para actualizar todo este presupuesto y toda esta unión? De momento, se ha fijado un presupuesto en 1,1 billones de euros. Aquí, en la parte de Europa, en la parte de España, billón se entiende como 1.000.000 de millones. Y en la parte de Estados Unidos se entiende como 1.000 millones. Mucho cuidado con esto. De verdad lo digo, teniendo en cuenta que el presupuesto anterior era alrededor de 140.000 millones, es un aumento de 3 ceros, se ha multiplicado por 1.000. Se quieren añadir muchas propuestas legislativas, se ha hecho un nuevo instrumento para la recuperación llamado Next Generation EU, dotado de 750 millones de euros. Una reforma legislativa para el asunto de los recursos propios, un punto muy importante en todo el global de la Unión Europea, y un aumento del límite máximo de los compromisos, ya, en 2020. Ya hemos visto en qué gastamos el dinero, cómo formamos el dinero. Bien, pero ¿de dónde sacamos el dinero para gastarlo? En los recursos propios de la Unión Europea, el gran grueso de donde se saca el dinero, tenemos tres vertientes. Los tradicionales, que son los derechos de aduana y las cotizaciones por azúcar, en la que los derechos de aduana, por ser un mercado único, todo lo que entra en Europa, ya sea por aranceles o por otros impuestos, no solo cumple una misión de proteger el mercado único y proteger el concepto de unión, sino que es una fuente de dinero muy importante. A la vez que las cotizaciones por el azúcar solo se aplica a las empresas de ese sector dentro de Europa. Después tenemos el IVA, un tipo de impuesto en el que el país que más importe es el que más paga. Esto ha generado muchos problemas porque países muy pequeñitos que necesitan importar cosas pagan unas cuotas en este aspecto muy grandes. Así que ha habido que hacer matizaciones. Y los recursos propios de la renta nacional bruta. Cuanto mayor es la renta nacional de un país, más se va a pagar. Pero, al igual, y por contrario, esto ha generado problemas en los países más ricos. Porque cuanto más renta, el país más tiene que pagar. Y ha habido que matizar esto, porque muchos países ricos no aceptan ese gran peso que tienen ellos dentro del presupuesto. Al igual que los gastos, ha habido muchísimas reformas en estos años. Destacando especialmente que en 1979, al inicio prácticamente de la Unión Europea, se estableció el recurso del IVA. Luego, en el 88, establecemos el recurso de renta nacional bruta, que es aquí, 9 años después. Y en 2007, este problema que os he comentado de la renta nacional bruta, hay que empezar a matizarlo porque digamos que los países de la Unión Europea, los países miembros, no son súper amigos, no son colegis, no quedan los fines de semana para ir al cine. Entonces, en 2007 es cuando se ven obligados a decir, vale, pues Alemania en vez de pagar un 0,5, por ejemplo, va a pagar un 0,20. Y así equilibramos un poquito el peso y las contribuciones de cada país al presupuesto de la Unión Europea. Bien, de cara al futuro, ¿qué podemos esperar de parte de los ingresos? Hemos aprendido que todos estos recursos, estas tres vertientes súper importantes y claves para la Unión Europea, garantizan el funcionamiento de la Unión Europea, pero solo el funcionamiento. Pero no tienes aparte de autonomía, no tienes aparte de responsabilidad, no tienes aparte de equidad y no es tan sencillo como puede parecer. Todo este sistema se quiere reformar de cara al futuro. Problema, y no pequeño, por eso está en rojo, que para eso todos los países, todos, no la mayoría absoluta o la mayoría simple, no, todos los países tienen que estar de acuerdo en cambiar esto. Ya hemos dicho, no todos los países se llevan bien, así que es muy complicado que alcancen un acuerdo en una junta. Se quieren hacer cambios. La comisión quiere añadir 3 nuevos recursos, lo que sería un nuevo tipo de impuesto, una cuota en el mercado de emisiones de CO2 y una contribución basada en la cantidad de plástico no reciclable que consuman los países. Vemos que estas tres medidas vienen del asunto del ecologismo, de la vida sostenible, de cuidar el futuro. El Parlamento vio esto y dijo, muy bien, me mola esto. Además, quiero añadiros 2. Un nuevo tipo de impuesto en las transacciones financieras y un mecanismo de ajuste basado en las emisiones de carbono. Para matizar algunas cosas, recalcamos que
la Unión Europea no alcanza esas características que le darían esa autonomía, esa responsabilidad y esa eficacia que debería ser una unión de tal calibre, los elementos que hemos dicho que condicionaban todo el proceso de formar el presupuesto, como son el marco financiero plurianual, el acuerdo interinstitucional y los recursos propios, tienen dos objetivos: mejorar la gestión y evitar los conflictos. En ese punto de cordialidad política estamos, y la gran importancia de recursos propios, porque si quitamos esto, no hay unión, no hay mercado único, no hay nada. Y hasta aquí. Muchas gracias. Yo soy José Daniel y nos vemos en el próximo vídeo.